Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como ya anunciamos en las diferentes redes sociales, nos toca tratar el tema del consumo de oxígeno. En principio iba a ir enfocado al mountain bike, pero al final, pues bueno, hemos decidido que sea un vídeo más general y que lo podáis utilizar un poquito para lo que os haga falta, ¿ok? A ver si dejo de pelearme ya con el micrófono, que vaya tela. Bueno, vamos allá, vamos con el vídeo. Antes de comenzar la parte más práctica, recordar que todo lo que envuelve al consumo de oxígeno es un tema muy discutido. Es un tema que tiene una amplia investigación detrás. El trabajo de consumo tiene que atender a su cinética, a la modalidad que practiques y a la intensidad a la que ésta discurre. Teniendo claro que a niveles científicos, pues en este vídeo podemos caer un poco en ciertos errores, ¿vale? Desde el punto de vista clínico, la idea no es hablar tanto de esa desde el punto de vista científico, dando datos científicos todo el rato, que algunos sí que daremos, sino ver una parte más práctica, ¿vale? Es una evidencia práctica que os sirva para poderla extrapolar a vuestro trabajo diario sobre la bicicleta o incluso sobre el running, ¿no? Que ahora también está muy de moda entrenar el running con potencia mediante Stride. Si queréis saber un poco más sobre el concepto de cinética del consumo, que lo he dicho antes en el vídeo, pues bueno, tenéis en la descripción del vídeo tenéis un enlace a un artículo de GSE, de Grupo sobre Entrenamiento, donde Sebastián del Rosso pues bueno, hace una revisión bastante amplia de manera divulgativa y que creo que es súper interesante de leer para conocer un poquito más a fondo en qué consiste, y además te puede servir también pues para preparar tus sesiones y afinarlo todo lo que puedas el trabajo de consumo. Su puta madre, qué calor. ¿Qué es V2 Max? Pues bueno, Astra y Rodal en el 1986 definieron consumo de oxígeno como la capacidad del organismo de absorber, transportar y consumir oxígeno por unidad de tiempo. Y se puede medir de dos formas: en valores absolutos o en valores relativos. En valores absolutos podríamos decir, por ejemplo, que un sujeto tiene un consumo de oxígeno de 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto. En cuanto a relativo al peso, ese mismo sujeto, vamos a suponer que pesa 62,5 kilos, podríamos decir que tiene una capacidad de 80 mililitros kilo minuto, ¿vale? Se puede medir de una manera o de otra. Os sonará muchísimo más 80 mililitros kilo minuto y además os parecerá bastante alto ese dato de consumo. Autores como Jones LW lo tienen como el gold estándar a nivel de capacidad cardiorrespiratoria o de fitness en general, ¿vale? Sobre todo enfocado evidentemente a deportes de resistencia. Para nosotros, para los entrenadores en el deporte de resistencia, el consumo supone un excluyente, es decir, es aquella capacidad que te hace valer o no valer para un deporte. Si no la tienes, directamente estás excluido, es decir, personas con un consumo muy bajo, teniendo en cuenta que la entrenabilidad es limitada, pues nunca podrán ser profesionales. ¿Cuáles son esos mínimos? Pues más o menos, atendiendo a lo que me dijeron en mi etapa universitaria y luego lo que he podido ver en diferentes campos, pues podríamos determinar que el consumo de oxígeno mínimo para poder estar relativizado al peso, para poder estar en profesionales en carretera, por ejemplo, rondaría los 70 mililitros kilo en hombres y 60 mililitros kilo en mujeres. Puede ser que personas que no cumplen estos requisitos puedan llegar al ciclismo profesional, o bien porque son, por ejemplo, muy buenos sprinters y en etapas llanas se defienden maravillosamente bien, o bien porque su disciplina no se caracteriza precisamente por la resistencia, véase pistas de velocidad que a lo mejor no necesitan un consumo tan alto, ¿vale? Vamos ahora con el diseño de la sesión para mejorar el consumo de oxígeno. Lo primero que deberemos tener es o bien una prueba de gases con el dato exacto donde se encuentra nuestro consumo de oxígeno y la potencia a la que lo obtenemos, o bien la prueba que utilizamos por regla general los entrenadores para ver un poquito estos parámetros es el P5, la potencia en 5 minutos. Bueno, esta prueba además, si la complementas con un P1, un P3 y un P8, ¿vale? Sí, es mucho pedir, pero si lo complementas te da una idea de cómo es tu curva de potencia justo en esa zona de la curva, de tal manera que vas a poder ajustar mejor los intervalos que tengas que hacer, ya sea con WKO o por porcentajes de esa curva de potencia sacados por ti mismo o lo que sea, ¿vale? Vamos a ver ahora
cuánto trabajo podemos acumular máximo en una sesión a consumo de oxígeno. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues lo que vamos a tener en cuenta es cuánto es el tiempo que vamos a poder sostener esa potencia a consumo de oxígeno, que ya lo hemos dicho antes, hemos dicho entre 4 y 6 minutos, gente no poco entrenada, gente muy entrenada, ¿vale? Y vamos a dividir el tiempo total en intervalos con recuperaciones completas. Nuestra experiencia, la experiencia científica y demás, bueno, nos dice que se puede utilizar como tiempo total de entrenamiento a VO2 máximo, ¿vale? Sería entre 8 y 20 minutos, ¿vale? 20 minutos, e incluso el intervalo de 16 a 20 minutos es un intervalo que causa muchísima controversia entre diferentes profesionales diciendo que no se puede ir, que tal, que lo estamos haciendo sin máscara de gases, que seguramente si lo midieras con una máscara de gases no se podría, que tal, que cual. Y bueno, genera un poquito de conflicto ese paso de 16 minutos hacia adelante, ¿ok? Mi recomendación es que en gente amateur rondéis entre los 12 y los 16 minutos, ¿vale? Si sois muy poco entrenados, incluso 8 a 12 minutos. ¿Cómo de largo puede ser cada intervalo? Bueno, pues como hemos dicho antes, si nuestra referencia es el P5, vamos a tomar el P5 como referencia y además el tiempo límite, que no he dicho antes que se llama tiempo límite, pero ese periodo en el que podemos estar en consumo de oxígeno, realmente en consumo de oxígeno, tiene un tiempo límite de 6 minutos para personas muy entrenadas y entre 4 y 6 minutos para personas no entrenadas. Entonces, vamos a tomar como referencia ese P5, que va a ser el tope, ¿vale? El tope va a ser P5. Máximo 5 minutos de intervalo. Siempre de ahí hacia atrás. ¿Cómo tienen que ser las recuperaciones de estos intervalos? Pues aquí es donde entran en juego los ratios de trabajo. Nosotros, por ejemplo, si consideramos un ratio de trabajo 1:1, esto significaría que estaremos haciendo, por ejemplo, si queremos dividir nuestros intervalos en intervalos de 3 minutos, por ejemplo, un 5×3, ¿vale? 5 intervalos de 3 minutos de trabajo con 3 minutos de recuperación, significa que, bueno, 3 minutos de trabajo, 3 minutos de recuperación es un ratio 1:1. Ahora bien, ¿qué ratio es el adecuado para hacer intervalos de consumo de oxígeno? Pues bueno, en este caso mi recomendación va por la vía de que utilices el ratio de manera inversamente proporcional a la duración del intervalo. ¿Por qué? Porque yo al menos tiendo a subir un poquito los vatios a los que hago los intervalos más cortos y a bajar un poquito los que hago los intervalos más largos. Siendo los intervalos, por ejemplo, más largos, 4 o 5 minutos, justo por debajo del P5 y los intervalos por debajo de 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, justo por encima del P5. También evidentemente adaptándolo a la curva de cada uno, ¿vale? Porque ahí hay muchísimos matices. Así, por ejemplo, si decidís que 4 repeticiones de 4 minutos para trabajar 16 minutos en total son el ratio 1:1, pues que va a tener 4 minutos de trabajo, 4 de recuperación. Si por ejemplo disminuís el tiempo de cada intervalo y hacéis 5 intervalos de 3 minutos, pues en este caso aumentaríamos un poquito la recuperación. En vez de 3 minutos de recuperación, pues podremos hacer por ejemplo 3,5 o 4 minutos. Recordad que estos son recomendaciones generales, ¿vale? Que no estamos teniendo en cuenta las condiciones especiales de cada persona. Cada persona es un mundo, cada curva de potencia es de una manera, cada cinética del consumo, aunque sean parecidas, no es exactamente igual, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar al trabajo de consumo de oxígeno en mi planificación anual, ¿vale? O dentro de un bloque, lo vamos a acotar mejor dentro de un bloque, ¿vale? Pues a ver, vamos a empezar por lo fácil. Vamos a comentar que la literatura científica lo que se suele abordar es un periodo mínimo de 4 semanas y que hay intervenciones en literatura científica que van hasta las 16 semanas, por lo cual mi recomendación es que nos centremos en hacerlo dentro de ese periodo que nos acota la ciencia, ¿no? Que sería entre 4 y 16 semanas. Evidentemente, en una preparación holística para un deporte integral y tal, a lo mejor no tiene demasiado sentido hacer 16 semanas de consumo cuando se van a ir limitando las ganancias con el tiempo, ¿vale? Entonces, mi recomendación está en seguir 2 premisas. La primera premisa sería el nivel de VO2 max del que partimos. Si es una persona que ya per se, por su genética, por lo que sea, tiene un consumo de oxígeno muy alto y un P5 muy bueno, a lo mejor no hace falta que lo entrenes tanto. Aún así, y aunque no haga falta que lo entrenes tanto, y aquí viene la segunda premisa,
¿vale? Si la modalidad que practica, su elemento principal es el consumo de oxígeno, como bien puede ser el mountain bike rally, pues aunque lo tenga muy alto, debes de entrenarlo bastante porque es el determinante más importante de esa modalidad, y todo lo que sea subir el P5 pues es positivo para el rendimiento. En caso contrario, por ejemplo, una persona que no tiene, volviendo a la primera premisa, que no tiene un buen consumo de oxígeno y que, por ejemplo, no entrena para un rally, sino que entrena para una cicloturista, pues disminuiría ese tiempo de trabajo. Por ejemplo, 4 semanas como bloque de consumo de oxígeno para un cicloturista que va a correr quebrantahuesos, pues a lo mejor ni tan mal, por lo menos dentro de un bloque preparatorio específico. Luego podrá hacer X bloques, ¿vale? Antes de llegar a la cicloturista, porque tiene 8 meses de preparación o 6 meses de preparación, lo que sea, ¿vale? En el caso del rally, por ejemplo, un corredor de rally, pues yo suelo contemplar entre 6 y 8 semanas. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Básicamente he querido enseñaros un poquito todas las premisas que tiene que tener un entrenamiento de consumo de oxígeno, y haremos lo mismo para el resto de cualidades, como por ejemplo el FTP o el FRC y todas así, ¿vale? Bueno, pues nada, señores, recordad, darle like si os ha gustado, suscribíos y darle a la campanita para que os salga en sugeridos dentro de YouTube y no tengáis que buscarlo todo el rato, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!